Hola, muy buenas. Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy traemos Planet B de Devir. Un juego de 2 a 4 jugadores a partir de 14 años y con partidas de entre 30 y 60 minutos por jugador. Es decir, a 2 jugadores aproximadamente una horita, más o menos, por la experiencia, que es como lo hemos jugado nosotros. Así que si queréis conocer este Planet B, pues quedaros. En algún momento del futuro no muy lejano, la humanidad tuvo que buscarse un nuevo sitio donde vivir. Y justo cuando pensábamos que tendríamos que conformarnos con Marte, descubrimos un nuevo planeta, al que llamamos Planeta B. Allí se nos ofrecían segundas oportunidades y evidentemente esta vez lo íbamos a hacer todo bien, porque como sabemos a la humanidad se le da muy bien aprender de sus errores. ¿Nótese el tono sarcástico a lo mejor? No sé yo, porque hay mucha corrupción aquí en este juego. Eres un dirigente corrupto y firmarás acuerdos con empresas en beneficio propio. Construirás una ciudad y harás que la gente trabaje para ti. Buscarás el favor de distintas facciones políticas y procurarás controlar los medios de comunicación. Esa es la premisa con la que se nos presenta el juego. Vamos a cambiar de cámara, os explico componentes, preparación de la partida y cómo se juega. Y luego os doy mi punto de vista y mi opinión personal. Así que cambio de cámara. Bueno, pues aquí tenemos Planet B de Devir. Aquí tengo todo el juego desplegado y vamos a simular una partida a 2 jugadores. Os iré contando un poquito las diferencias. Lo primero que vamos a ver son los componentes. Las cartas que vamos a encontrar van a ser de varios tipos. Primero tenemos estas que tienen una especie de S, que pueden ser de color amarillo o de color azul, que son las cartas de leyes. Luego tenemos aquí en esta zona otros 2 tipos de cartas que vamos a distinguir por su dorso. Estas que son en color amarillo y que en la parte inferior derecha van a tener un 1, un 2 o un 3. Estas cartas son las cartas de ideas. Vamos a separar los mazos por su número, si son de 1, de 2 o de 3, barajamos los mazos de manera individual y los colocamos en sus posiciones. Y luego estas otras, las del dorso de color azul, que van a poner una A, una B o una C, son los edificios. Las de A son edificios que tienen un coste de construcción de 4 a 10 y vamos a utilizar trabajadores naranjas en ellas. Las B tienen un coste de 14 a 20 y utilizaremos trabajadores naranjas y morados. Y las C de 24 a 30 y vamos a utilizar trabajadores de color morado. Luego vamos a tener estas otras 4 cartas que hasta que no se produzcan las primeras selecciones no las vamos a utilizar, y una vez que se produzcan las primeras selecciones van a ser los cargos presidenta, vicepresidenta, llama y dodo. Y esto nos va a dar una pequeña asimetría a partir de ese momento en el juego, pero en los primeros turnos no las vamos a utilizar hasta que, como os he dicho, no se produzcan las primeras elecciones. Luego tenemos estas que parecen cartas pero no lo son losetas bastante gorditas, y estas losetas tienen en la parte inferior izquierda una letra que es A o B. Las primeras que vamos a usar son las 3 que tengan la letra A. Las vamos a barajar y de manera aleatoria las vamos a colocar. En las casillas que tienen la parte gris vamos a colocar el dorso gris para arriba, y en la que tiene el dorso granate vamos a colocar la tarjeta o la loseta con el dorso granate hacia arriba. Luego tenemos las de tipo B. Estas losetas de tipo B las vamos a barajar y las dejaríamos ahí en la reserva. En el caso, como estamos simulando una partida a 2 jugadores y hay 4 losetas, vamos a retirar una de la partida simplemente. Quedan 3 y retiramos una de la partida. Estas losetas son lo que van a desencadenar el final de partida. ¿Qué más vamos a encontrar en el tablero central o en el tablero de juego? Los discos blancos. Estos discos, 4 discos blancos,
que vamos a colocar dependiendo de la loseta que tenga arriba. Pues si es en gris lo vamos a poner en el gris, este que es el granate lo vamos a poner en el granate y este es gris, lo vamos a poner en el gris. Esto nos va a indicar el valor de las materias primas y es lo que va a hacer cuando la loseta gire que oscile ese valor de la materia prima y no siempre valga lo mismo. Y el último disco lo vamos a colocar aquí, que es el marcador que nos indica cuándo se producen las elecciones. Cuando ese disco blanco llegue aquí, se van a producir las elecciones. Aquí viene una ayuda que nos indica cuáles son los pasos que vamos a seguir en las elecciones. Aquí, aparte de abajo, también tenemos otra ayuda que nos explica lo que es la acción de construir. Tenemos también este tablero superior, que es el tablero de facciones, y vamos a encontrarnos 3 facciones en el juego. La facción azul, la facción morada y la facción naranja. Cada jugador va a colocar sus discos encima de la parte inicial de las distintas facciones. Luego veremos cómo podemos ir avanzando esos discos. Tenemos estos prismas o estos tokens en color plateado, que son los contenedores de recursos, y cuando vayamos consiguiendo recursos los iremos colocando en nuestro tablero de juego individual. Tenemos trabajadores, pueden ser naranjas o pueden ser morados, y tenemos los maletines, que es con lo que vamos a seleccionar las acciones que vamos a realizar. Cada tarjeta, como veis, tiene al lado 3 acciones en el caso de partidas a 2 y 3 jugadores, porque si estuviéramos jugando una partida a 4 jugadores, el tablero es distinto. Por este lado, como veis, el tablero es distinto y tiene más acciones cada tarjeta de las que vamos a realizar. Pero bueno, en partidas a 2 y 3 jugadores vamos a poder colocar en cada una de las tarjetas 3 maletines antes de que se desencadenen los pasos que nos indica a continuación y que hará que giremos esa tarjeta. Tenemos esta bolsa donde colocaremos los votos y servirán para realizar las elecciones también. Y luego ya vamos a lo que es el dinero. Tendremos dinero de 1, de 2, de 5, de 10, de 20 y de 50. Lo colocamos así en un lateral del tablero, y ese dinero por un lado será dinero y por el otro serán puntos. Es muy importante, si es dinero y si es puntos es puntos. Se recomienda, si tenemos dinero como jugadores, colocarlo boca arriba en una parte, y si son puntos simplemente irlo colocando boca abajo con la parte amarilla, sujeto pues o bajo el tablero. En el juego nos dice que en la cartera, en el bolsillo, porque los puntos nunca van a volver a convertirse en dinero, no hay que confundirlo. La preparación de cada jugador va a tener un tablero de juego individual, un cilindro que colocará en la zona neutra. Este es el marcador de satisfacción del pueblo. Cuando se produzcan unas elecciones, en función de cómo tengamos el marcador de satisfacción del pueblo, si está contento o descontento, pues tendrá unas consecuencias distintas. Vamos a tener 4 fichas de soborno que podremos ir colocando aquí, tendrán un coste y nos darán unos beneficios inmediatos, y aparte pues nos permitirá pues obtener el beneficio de esa ficha de soborno cuando llegue el momento. Estos son recursos que tenemos de distintos tipos de recursos, y aunque nuestro tablero tiene una distribución inicial de recursos en la que vamos a producir esto si activamos esta zona y esto si activamos esta otra zona, eso podremos mejorarlo o cambiarlo dependiendo un poco de lo que necesitemos con un pago. Entonces, haciendo un pago, yo pago 10 pavos, 10 napos, que me parece que llaman a los billetes, y podré colocar este recurso encima de otro. A partir de ese momento, cuando yo vaya a producir y active esta fila, produciré lo nuevo que he puesto. Si en un momento dado me interesa retirarlo, lo puedo retirar. Lo que no voy a recuperar es el dinero que yo invertí en cambiar esa producción. Vamos a empezar también con 2 trabajadores naranjas y 2 trabajadores de color granate, una carta de sede o un edificio en principio construido, ya que somos una corporación política, pues ya tenemos nuestra sede, que como veis en este caso pues se activa con un trabajador naranja y un trabajador morado, y pues nos va a dar unos beneficios que podemos elegir o bien la fiesta de empresa o bien el hackeo. Una carta que nos ayudará con la puntuación y 10 napos. Empezamos con una reserva o un fondo económico de 10.
Y luego tenemos las fichas de votos. De todas las fichas de votos que tenemos, pues en la bolsa directamente tendremos que colocar cada uno de los jugadores. En este caso simulamos una partida a 2 jugadores. De momento tendremos que colocar 3 rojos y 3 azules. Luego os explicaré por qué en una partida a 2 jugadores se juega con una especie de jugador ficticio o un bot, que sería un tercer jugador. Imaginar que no está jugando el color amarillo, cogeremos toda la reserva de votos de ese color y cuando llegue el momento de las elecciones tendremos que meter 9 votos en la bolsa y ese jugador y se sacarán votos también. Entonces habrá como un tercer jugador ficticio que tendrá opción. Entonces competiremos por los puestos. Cuando se producen las elecciones, como os dije, se compiten por los puestos. Hay presidente, vicepresidente, llama y dodo. Como estamos en una partida, se supone que a 2 jugadores, lo que hacemos es que el cuarto puesto lo retiramos. Quedarían 3 puestos. Entonces competiríamos entre los 2 jugadores y el jugador ficticio por llevarnos los distintos puestos. Una vez que tenemos todo dispuesto y tenemos el juego listo para poder empezar a jugar, el mecanismo es realmente sencillo o es más fácil de lo que puede parecer a priori. El objetivo es embolsarnos la máxima cantidad de dinero posible y al final de la partida tener el máximo de puntos. La máxima cantidad de dinero posible es porque el dinero se va a convertir en puntos al final de la partida. Pero si antes lo hemos convertido en puntos, pues mejor. Entre más dinero tengamos, más dinero podremos convertir en puntos. La partida se va a jugar por turnos en sentido horario y cada turno lo que vamos a hacer es coger un maletín y lo tendremos que colocar sobre una de las tarjetas de corporación y llevar a cabo todas las acciones que se indiquen en esa tarjeta de corporación. En el caso de esta partida, que es a 2 jugadores, si se produjera que en la corporación en la que colocamos el maletín es el tercer maletín en esa corporación, lo que se desencadena es estos efectos que nos indica. Entonces tendremos que hacer las acciones de la corporación, pero a mayores tendremos que desarrollar esos efectos que nos dicen que van a ocurrir. Antes de empezar la partida, además, tendremos que dar la vuelta a la primera carta de cada una de las 3 ideas que hay, entonces quedarán visibles la 1, la 2 y la 3, y luego tendremos que empezar con 3 edificios cada uno de los jugadores. ¿Qué vamos a hacer? Si es una partida a 2 jugadores, empezamos por el último jugador, que sería el otro. Vale, el otro jugador coge 2 edificios, mismo número de edificios que el número de jugadores, se queda uno para él y me entrega otro para mí. Yo cogería 2 edificios, en este caso de tipo B, los echo un vistazo, los valoro, yo me quedo uno para mí y le entrego otro para él. Y luego él cogería 2 edificios de tipo C y haría lo mismo, los valora, los echa un vistazo, se queda uno para él y otro me daría a mí. Y tendría los 3 edificios iniciales con los que yo empezaría. Siempre vamos a tener que tener 3 edificios en la mano. Si en algún momento de nuestro turno, cuando acaba el turno, no tenemos 3 edificios, robaremos edificios para reponer nuestra mano. Cuando yo construyo, imaginar que construyo este edificio de tipo A, cuando yo construyo y al final de mi turno tengo que reponer la mano, no tengo por qué robar obligatoriamente edificio del tipo A. Puedo coger del A, del B o del C. Lo que sí que tengo que coger es el edificio sin verlo, o sea, tengo que coger el primer edificio que estaría en la pila que a mí me interese. Puedo coger de A, de B o de C, pero del que a mí me interese. Y una vez, ahora sí que tenemos los 3 edificios, como ya teníamos todo preparado, pues empezaremos. En esta zona de aquí del tablero irán los edificios que tengamos construidos. Estas cartas de edificios las vamos a mantener en la mano. En esta parte de aquí irán la carta de la
la corporación o el cargo que ostentemos cuando tengamos carta, y en la parte de aquí iremos colocando las cartas de las ideas. Cuando yo consiga una nueva idea siempre la voy a poner encima, porque estas cartas de idea tienen un símbolo que es como una especie de calavera que va a tener relevancia en algunos tipos de acciones. Todos los edificios construidos aquí, cartas de corporación aquí, y cartas de la carta del cargo que ostentas aquí, y la carta de idea la vas a poner en esta otra zona. Cuando vemos una carta, por ver un poco lo que es la estructura, algunas, por ejemplo, van a tener dos zonas diferenciadas en el momento que está separada. Quiere decir que esta carta voy a poder hacer dos veces la acción. Cuando complete esta zona ponga un trabajador de color naranja, lo haré una vez, y cuando ponga otro la volveré a hacer. Luego en la parte de abajo te dice las acciones que puedes hacer, elegirás entre una de ellas. Aquí, por ejemplo, te va a dar $6 y subir uno la satisfacción en el marcador de satisfacción, y en esta tienes que entregar una de carne, te permite subir 2 en la corporación naranja, cogerías tu disco y avanzarías 2 en la corporación naranja, y te da 7 puntos. Cuando los billetes aparecen en color dorado quiere decir que son puntos. Entregas una de carne, mueves 2 en la corporación naranja y te da 7 puntos. Cuando los billetes aparecen en color dorado quiere decir que son puntos. Entonces esta podrías hacerlo, poner un trabajador, hacer una vez la acción, poner otro trabajador y hacer otra vez la acción. Esta te pide 3 trabajadores, 1 naranja y 2 morados, pero es solo una acción, o sea, para poder hacer la acción tienes que colocar 3 trabajadores. Y tiene también 2 efectos. Los iconos son súper intuitivos y se entienden muy bien. Descartarte un trabajador del color que quieras, bajar 1 la satisfacción del pueblo, avanzar 1 en el track de facciones de color morado y 30 de dinero. O descartarte 2 de carne, aumentar 2 el track azul y 40 puntos. O sea, los iconos son muy, muy intuitivos. En el momento que los ves una vez, los vas a comprender rápidamente porque son muy intuitivos. Y además, tengo que decir como positivo que en la parte de atrás del manual hay una guía de iconografía. O sea, todos los iconos que puedes encontrar en el juego están explicados en la parte de atrás del juego, lo cual está muy bien si en algún momento dudas de alguno. Pero os digo que son muy claros. Entonces, estos serían los 3 primeros edificios que tendríamos. Teníamos la estructura de las cartas, ver lo que nos interesa y empezamos. Colocamos el jugador inicial el primer maletín. ¿Dónde lo va a colocar? Donde quiera, en la parte de arriba superior, más alta de la fila de maletines de la tarjeta que le interese. Si yo me coloco aquí, voy a tener que hacer 3 acciones. No voy a poder hacer otra acción hasta que no tenga acabada la que estoy haciendo, pero no tengo obligación de hacerlas en un orden determinado. Por ejemplo, lo primero que voy a hacer es construir un edificio, porque tengo el martillo, que quiere decir que puedo construir un edificio. Además, en la parte de atrás de la carta del edificio viene señalado ese martillo para que lo identifiquéis fácil. Bueno, pues cuando tengo que construir, o sea, cuando me encuentre con la acción de martillo, tengo o bien que construir obligatoriamente o descartar un edificio y cobrar 5 napos, lo que yo prefiera. En este caso yo voy a construir un edificio. Vale, voy a construir este. El coste de esta construcción es de 7. Vale, yo pagaría el coste de la construcción. Pongo el 5 y 2, 6... 7, pago el coste de la construcción. Esto me da 6 puntos, lo cual cojo los puntos y ahora sí los pongo boca abajo y en una zona diferente a donde yo tenga el dinero. Esos son puntos, ya no los voy a tocar en toda la partida. Y este edificio me queda construido. Lo voy a colocar en la zona donde tengo los edificios. Me quedan en la mano 2 edificios. Al final del turno tendré que reponer. Voy a coger una carta de idea. ¿Cuál? La que a mí me interese. Puedo elegir entre las 3 pilas. Bueno, pues en este caso yo voy a decidirme y voy a coger esta, que me da una de satisfacción del pueblo y una de hojas. Pues cojo un contenedor
y pongo un contenedor en las hojas. Eso me indica que ya tengo una de hojas. Esta carta la coloco aquí en esta zona y ya tengo hecho. Y por último voy a poder coger 2 trabajadores. Puedo elegir entre 2 acciones. Tengo 2 trabajadores. Puedo elegir entre coger 2 trabajadores nuevos o coger un trabajador y colocar uno, o coger un trabajador morado y colocar otro. Puedo hacer la combinación de acciones como yo quiera. Bueno, pues imaginar que yo digo, bueno, pues me interesa que voy a coger un trabajador naranja y el otro podría optar por coger otro de cualquiera de los 2 colores, o en este caso voy a colocar un trabajador naranja. Voy a poner ahí en esta tarjeta un trabajador naranja. Podría haber decidido colocar solo trabajadores y no coger ninguno en este caso porque me interesara. Tengo 2 acciones que pueden ser las que quiera, coger o colocar los trabajadores. ¿Qué beneficio me va a dar? Bueno, pues tengo que decidir. En este caso yo voy a aumentar en 1 la satisfacción del pueblo y voy a recibir pues 6 napos, 6 billetitos, 6 de dinero. Y esa sería la acción de colocar. Y ya habría hecho las 3 acciones que me dice la carta. Turno del otro trabajador. Turno del otro trabajador, que también se va a colocar aquí y hace todas las acciones. Ahora vuelve a ser mi turno. Vale, pues yo voy a decidir que en este caso me voy a colocar aquí. ¿Qué beneficios o qué voy a hacer? Bueno, pues igual voy a hacer todo lo que me dice esta tarjeta. Lo primero que tengo que hacer es bajar 1 la satisfacción del pueblo. Te me viene con una cara así como triste y te pone 1 para abajo, bajas 1 la satisfacción del pueblo. Me va a permitir meter 2 votos en la bolsa. Voy a coger 2 votos de mi reserva y los coloco dentro de la bolsa, que va a ser muy importante para las elecciones. Me va a permitir, en este caso, 4 trabajadores, que los podré hacer en el orden que yo quiera. Y luego me va a permitir también hacer una producción. Vale, voy a hacer primero la producción. Puedo elegir o bien producir lo que pone en la fila de arriba o lo que pone en la fila de abajo. Y también, si me interesa, puedo intentar mejorar alguna de las producciones porque a mí me interesa. A mí, por ejemplo, me interesa bastante tener carne porque tengo construido un edificio de carne. Bueno, pues si tengo en la reserva $10, que es lo que necesito, 10 napos o 10 lo que sea, pues yo pagaría la reserva ese dinero y cojo esa tarjeta que yo tengo de carne y la coloco encima de lo que yo crea que me puede interesar menos de producir o en este momento es más económico de producir. Porque si yo la coloco aquí ya no voy a producir agua en otras rondas cuando active esta fila. También puedo decir descartarla, pero habría pagado el dinero en principio sin ningún sentido. Bueno, pues en este caso yo digo, bueno, pues lo voy a colocar aquí. La carne siempre tiene un coste o un precio de venta de 6. Luego tenemos por aquí un tarro como morado y un microchip. Esos ahora mismo están a 8 en el mercado. Cuando se dé la vuelta a la roseta quedarán en 4. Ahora el agua y las hojas, por ejemplo, están a 1 y luego estarían a 4. Y aquí tenemos pues el plástico y unas cosas así que hay rosas y unas verdes que ahora mismo están a 3. Bueno, pues lo voy a poner encima de la gota de agua que ahora mismo está muy baja de valor y creo que no me va a interesar. Entonces, bueno, pues lo pongo ahí. ¿Qué pasa cuando lo tienes ahí puesto? Pues en ese momento yo ahora digo, bueno, pues voy a activar la producción. ¿Qué pasa con esa producción? Pues que voy a producir uno de estos, voy a coger 3 contenedores, que es lo que voy a producir, y voy a producir uno de lo rosa, uno de esto y una de carne. Si llega más turnos, pues dependiendo cómo tenga la producción, iré poniendo cubitos aquí y luego cuando tenga que vender simplemente me iré deshaciendo de los distintos contenedores. Entonces ya tengo hecha la producción. Si quiero, ahora puedo vender. Nunca voy a poder tener más de 4 de ninguna materia. Entonces ahora sería el momento de si me interesara de vender. Voy al mercado y digo, pues quiero vender la hoja, ahora mismo no me interesa, pero bueno, por ejemplo el plástico y lo otro sí.
están a un valor de 3, vendo 2 contenedores, con lo cual me voy a llevar 6, pues me cogería 6 de fondo para mi reserva. Y finalmente tengo la posibilidad de colocar 4 trabajadores o de obtener hasta 4 trabajadores, que ya os he dicho que se puede combinar como se quiera. Bueno, pues voy a poner otro en esta carta porque tenía la posibilidad de hacer 2 veces la opción, me va a dar 6 de dinero y me aumenta en 1 la satisfacción, y luego voy a poner 2 más, con lo cual he gastado de los 4, 3. Y aquí puedo hacer o bien 2 de satisfacción de la satisfacción, o puedo aumentar, puedo poner 10 de dinero, o también me da la opción, esta opción no está en el tablero, solo está en algunas cartas, de poder colocar una ficha de soborno. Vale, pues yo voy a colocar una ficha de soborno. Puedo optar por 2 tipos. Tienes o estas de tipo rojo, que nos va a dar un voto rojo enfrente nuestro cuando sean las elecciones, o estas que es introducir un voto rojo a la bolsa directamente. Bueno, pues puedo optar por cualquiera de las dos, hay 2 de cada una. Para ello, a medida que voy haciendo sobornos, cada vez será mayor. Como es el primer soborno que hago, pues el coste es de 5. Pago 5, me va a dar 2 puntos, ya os he dicho, los puntos en otra zona diferente, los pongo aquí abajo, me va a dar 2 puntos y puedo colocar la primera. Bueno, pues la voy a poner ahí, esa porque me interesa, o la otra. En este caso voy a poner esta, no, voy a poner la de 1 rojo, pues cuando yo empiece la ronda de votaciones, pues me cogeré 1 rojo directamente a mi zona. Y como he gastado 3 trabajadores, me sigue quedando 1, que en este caso me voy a hacer con otro trabajador de color naranja que dejo en mi reserva. Y habría hecho las 4 acciones que tiene esta tarjeta: bajar la satisfacción del pueblo, meter 2 votos en la bolsa, hacer producción, decidí vender la producción, eso es voluntario, y lo de los 4 trabajadores, que puedes o cogerlos o colocarlos. Turno del otro trabajador, del otro jugador, y coge otra maletín, se coloca aquí. Las acciones ya las hemos visto: producción, construir edificio, o producción, construir edificio, o idea, lo que queramos. Hacemos las 3 acciones, ahí está, en el momento que queda así se da la vuelta, hacemos las 3 acciones y vuelve a ser mi turno. Mi turno, coloco un maletín aquí. Ojo, se ha rellenado por completo la fila de maletines. Hago las acciones, pero después de hacer las acciones tengo que chequear lo que me pone en esta zona y hacerlo. Miro la carta superior de ideas. En este caso no tiene el símbolo este que teníamos aquí como de calavera. Si estamos en corruptos y tenemos ese símbolo, pues podemos optar a 5 dólares. Como no es así, bueno, pues voy a coger 2 votos y los meto dentro de la bolsa. Te dice, si la tarjeta que tienes aquí está por el lado gris, voltéala. Si la tarjeta está por el lado rojo, ya no la tienes que voltear, la tendrías que retirar del tablero. En este caso la voltearíamos. Avanza en 2 el marcador de las elecciones, cada vez están más cerca, y como la tarjeta ha pasado a color rojo, pues cambiamos el valor que tienen ahora estas materias. Antes, vender los frascos estos morados y los chips amarillos nos daban 8 dólares, ahora vender esas materias solo nos van a dar 4 dólares. Como ha cambiado la tarjeta, pues cambia el valor. Si esto se vuelve a repetir y esta tarjeta se vuelve a llenar y tiene los 3 maletines, volvemos a hacer estos pasos que vienen aquí indicados. Miramos la carta superior que hay aquí. Imaginar que en este caso estoy así. Bueno, pues voy a coger 5 dólares porque ahora tengo encima en la carta idea una carta que tiene ese símbolo ahí como con una especie de calavera. Como ya está en el lado rojo, la voy a descartar y voy a colocar la siguiente por la cara que nos pida, en este caso por color gris. Voy a avanzar en 2 el marcador de las elecciones y vuelvo a poner el dinero en el valor que corresponda al color de la cara que tenemos.
En el momento que este disco llegue aquí, serían las elecciones que nos van a permitir optar a esas cartas que son asimétricas. Aquí tenemos cómo se hacen las elecciones. Lo primero que vamos a tener que hacer es que podemos recuperar los trabajadores de nuestros edificios y llevarlos a nuestra reserva. Podemos tener máximo 8 trabajadores naranja y 8 trabajadores granatesco. Si tenemos más, tendremos que descartarlos. Siguiente, comprobamos la satisfacción del pueblo. Vale, pues en este caso la satisfacción de mi pueblo es positiva, con lo cual obtengo 4 billetes que te dice, y también pues me permite meter 2 votos en la bolsa. En este momento, si el otro jugador pues bueno, pues también tiene satisfacción positiva, puede meter. Si mi satisfacción fuera negativa, pues aquí te dice, bueno, pues pierdes, por ejemplo, 2 trabajadores y los otros jugadores pueden meter un voto, pueden meter 2 votos. Pues eso, si la satisfacción es negativa. El otro jugador suponemos que también tiene la satisfacción positiva, la tiene en 3, con lo cual puede meter 3 votos y recibes 6 billetes. Perfecto. Como estábamos a 2 jugadores, como os dije, juega un supuesto jugador ficticio de color, en este caso amarillo, que era el jugador que no estaba jugando, que le permite pues meter pues 9 votos. Entonces cogemos sus votos y los vamos a meter también en la bolsa. Y aquí van a estar todos los votos. Y entonces llega el momento de las elecciones. Yo voy a coger un voto de color rojo que tengo, que me lo voy a poder colocar delante mío, y sacaré 3 votos. Si tuviera alguna tarjeta o alguna carta o algo que me permite sacar más votos, pues los sacaría. El jugador azul saca 3 votos y el jugador amarillo pues sacará otros 3 votos. El jugador que más votos obtenga de su color, en este caso sería el jugador rojo que tiene 3, se llevará la carta de presidente y te dice, ahora consigues 25 puntos. Los votos conseguidos, los votos propios que tienes, los descartas, los llevas a tu reserva, y los de los demás jugadores, en este caso, vuelven a la bolsa. El jugador siguiente que más votos ha conseguido sería el jugador azul, con lo cual consigue la carta de vicepresidente. Se lleva 10 puntos, los votos conseguidos por él se los llevaría a su reserva y los votos de la presidenta también se los devuelve para su reserva, para la reserva de la presidenta. Finalmente, pues en el caso del amarillo conseguiría pues nada, la tercera posición, que en este caso pues no tiene que llevarse ni la carta, ni el beneficio, ni nada, pero ha conseguido la tercera. Puede darse la situación de que te arrebate la segunda posición, que es por el hecho de que está un poco ahí ese bot de manera simulada para competir un poco entre esas 3 posiciones y que no te olvides, porque una vez que tengamos las posiciones, en este caso yo sería la presidenta, cuando empiece el turno o cuando yo tenga mi turno, la presidenta va a poder coger una carta de ley. Si, como este es el caso, la carta de idea que yo tengo tiene el símbolo ese de muerte, tendré que coger la calavera esa que hay ahí, tendré que coger una carta de idea de color azul. Si tuvieras una carta que no tiene ningún símbolo de idea, pues cogería una amarilla. Al principio del turno la coges y pues decides entre una de esas 2 acciones, o aumentar en uno el marcador este de fama, o todos los demás también podrían subir 1, o pues 10 puntos y los demás 2 de satisfacción del pueblo. Bueno, pues son determinados beneficios. En el caso del vicepresidente, pues le va a permitir al principio de su turno subir en 1 este marcador. No se nos ha dado ninguna carta de estas, que no sé si las expliqué, pero, sí, esta sí. Esta carta tiene este círculo, que no la hemos hecho, que lo que te hace es poder subir el marcador de estos marcadores de aquí. Entonces, cuando yo subo, cuando el círculo solo es círculo, como por ejemplo aquí, cuando esto solo es círculo, como el de abajo, solo podemos subir.
Pero cuando a mayores tiene check, podemos decidir entre subir y puntuar. Si lo puntúo, pues lo puntúo y vuelvo hacia atrás. En el marcador de arriba podremos obtener pues o dinero y construir un edificio, dinero, dinero y dinero, o puntos, depende de lo que elijamos. En el del morado pues nos va a dar trabajadores. En el del naranja pues nos va a dar trabajadores de color naranja o nos va a dar recursos. En el morado también nos permite coger votos. Elegimos o la parte superior o la parte inferior. Bueno, pues en este caso, si yo, por ejemplo, ahora lo que hiciera sería esta acción, que como habíamos conseguido ya los 3 maletines, se retiran y me coloco ahí, una de las opciones que tengo es avanzar el marcador. Puedo avanzarlo o ya lo digo, si el circulito tiene tic, también lo podremos puntuar. Cuando llegamos al final, si no lo puntuamos, cada vez que lo tuviéramos que avanzar y no lo avancemos, ganaremos 4 puntos. Estos marcadores al final de la partida también nos van a dar puntos dependiendo la posición que ocupen. Pero si los hemos puntuado o hemos cogido el beneficio, pues ya tenemos también el beneficio. Y así pues vamos a ir jugando rondas. Haciendo las acciones que vienen en las tarjetas, completando, se vuelve a completar, pues eso, se retiran las tarjetas cuando se van completando y en el momento que colocáramos la última tarjeta que quedara ahí, se desencadenaría el final de la partida. Todos los jugadores jugarían un turno más, jugarían un último turno y entonces pasaríamos a puntuar. ¿Qué es lo que vamos a puntuar? Bueno, pues lo que nos haya quedado en dinero. Los recursos que tengamos en el tablero podemos o debemos, es el momento de vender todo. Entonces venderíamos todos los recursos al precio del mercado actual que estuviera. Pues si tenía uno de carne son 6, tenía esto 3, tal, no sé qué. Pues todo eso es dinero que me lo llevo a mi reserva de dinero. Ahora con el dinero cuento el dinero que tenga y cada 3 de dinero va a equivaler a un punto. Entonces tendría que hacer el cálculo del dinero que tengo y lo transformaría en puntos. Cada casilla avanzada en estos marcadores de facciones son 2 puntos, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8. Entonces cada casilla que hayamos avanzado serían 2 puntos. En la última ronda, como no se obtiene realmente un beneficio, lo que vamos a obtener es puntos. Cada casilla que tenga por encima, si el pueblo está satisfecho, imaginar que estoy aquí, serían 2, 4, 6 o 8 puntos. Si en cambio estoy insatisfecho, lo que me va a hacer es restar puntos. Por cada casilla que esté para abajo, me va a restar 2 puntos. La presidenta, la que sea presidente o tenga el cargo de presidente en ese momento, se va a llevar 20 puntos. El jugador con más votos dentro de la bolsa, sacaríamos todos los votos, el que tenga más votos se va a llevar 15 puntos y el segundo se va a llevar 8 puntos. A mayores cogeríamos todas las tarjetas que eran puntos ya directamente, las damos la vuelta, las sumamos y la suma total de todas esas cosas nos daría la puntuación final. Y esto sería Planet B o Planet B. Vamos a cambiar de cámara y os cuento sensaciones, las cosas que más nos han gustado o cosas que menos me han gustado del juego. Así que cambio de cámara. Bueno, ¿qué os parece Planet B? Por partes. Yo tengo que decir, primero, que me esperaba un juego bastante más complejo de lo que me he encontrado. Que no es ni malo ni bueno, simplemente que me esperaba algo más complejo. O había pensado que era más complejo. No es un juego fácil, pero creo que tampoco es un juego difícil. Producción y componentes. Creo que la producción y los componentes están en general muy bien, excepto por los billetes. A mí particularmente prefiero las monedas. Aunque sean en troquel y no sean monedas metálicas, creo que me gustan más. Y el hecho de que los billetes se utilice como billetes y como moneda y como puntuación, también prefiero el tablero de puntuación, a mi modo de ver. ¿Por qué? No porque pueda dar error a confusión, porque hemos jugado varias partidas y no ha habido posibilidad de confusión
en cuanto a que se sienta, que se te cambia el dinero por los puntos ni nada por el estilo, sino más bien porque no tienes un control sobre los puntos que llevas hecho, ni los que lleva hechos el contrincante. Cuando tú tienes un tablero separado, individual, en el que vas puntuando, ves a golpe de vista qué puntos llevas hechos y cuántos lleva el otro. Sabes si vas mejor o peor en la partida, cosa que a mí me gusta. Que no quiero decir ni que sea ni mejor ni peor, sino que a mí me gusta más. Mecánicamente el juego me ha gustado bastante. El hecho de que lleven bot no me suele gustar, pero en este caso es prácticamente inexistente lo que tienes que hacer, y te mete ahí ese puntillo un poco de competir por esa tercera plaza o primera, o que te pueda desbancar, pero creo que está bien y le da el punto. A pesar de que creo que a más jugadores, a 3 jugadores sobre todo, pues eso, esa lucha encarnizada tiene más peso, porque luego, bueno, el peso es en la habilidad que se consigue, que sí que se nota, pues eso, si eres presidente, si eres tal, la habilidad que tienes en las rondas mientras conserves el puesto, porque puede haber elecciones más de una vez durante una partida. Interacción. No es un juego de alta interacción en cuanto a lo que tú haces, porque es difícil que te quedes sin poderte colocar donde tú quieres, pero sí que tiene acciones de interacción negativa. Hay cartas o edificios que tú vas a construir que cuando tú los actives le van a perjudicar a los demás. Por ejemplo, puedes tener un edificio que cada vez que tú lo actives, todos los jugadores tienen que descartarse un meeple de color naranja. Bueno, pues no es una alta interacción, pero sí tiene ahí un pequeño toque de interacción. Y luego, bueno, la estructura o cómo te vas colocando para ser el que consigue activar el fin de loseta y llevarte los beneficios pues eso, de hacer ese cambio de loseta. Mecánicamente, ya os digo que, a excepción del tema ese de la puntuación y de los billetes, que me gustaría más a tablero visto, me ha gustado bastante. Es de ese tipo de juegos en los que construyes la carta, colocas meeples, que a mí me gusta. Tenemos algún otro juego que va en esa línea y me resultan juegos bastante agradables de jugar. Y poco más. Este es Planet B. Cualquier cosa, cualquier duda o algo en lo que nos hayamos podido equivocar, podéis dejárnoslo por aquí abajo. Tema del manual está bastante bien estructurado, lo he comentado, aunque sí hay algunas cosas que o yo no lo he visto o me han quedado a la interpretación de cómo creo que son. Luego el tema de la iconografía os lo expliqué os lo he enseñado cuando estaba explicando cómo se juega. En el manual, por la parte de atrás, hay el resumen de iconografía y el resumen de ronda. Y la iconografía es muy muy clara y bastante concisa. En el momento que ves un símbolo una vez, lo asimilas bastante rápido, porque no son cosas enrevesadas y se interpretan rápido y por lógica. Y eso, que nada más, que espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido de ayuda. Si os gustan los vídeos que solemos hacer, pues que os podéis suscribir al canal, dar al like, comentar y todas esas cosillas que os digo siempre. Y que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!